Este fanfic no es mío, es de Neisseria Meningitidis. Si les interesa leer esta historia, está en Archiveo Fourona y hay muchas buenas historias. Gracias por escuchar. Comencemos con este fantástico fic. Este fanfic solo tiene 11 capítulos. Espero que los disfruten como yo lo hice al leer esta historia. Natsuki y Subaru. Neisseria Meningitidis. Resumen. Después de desafiar las pruebas de la atalaya de las Pléyades, tienen un encuentro muy desafortunado con una colección de libros muy peculiar. Todos quieren saber la verdad, Subaru solo quiere salvarlos del mal que solo él puede ver. Capítulo 1. El nombre que le dieron sus padres. Texto del capítulo. Anastasia no pudo evitarlo, tenía que ver la biblioteca de Taijeta con sus propios ojos. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que trajo consigo el asedio de Priestella, estaba contenta de poder visitar la casa de los muertos. Sabía que leer cualquiera de esos libros estaba estrictamente prohibido, pero incluso verlos era una oportunidad de oro. Julius no compartía su entusiasmo, la siguió a la biblioteca por obligación, pero ella sabía que le traía malos recuerdos. Aunque no podía recordar el lugar que Julius ocupaba en su vida, sabía que era un buen hombre. Y sabía que se merecía algo mejor que ser arrastrado por un lugar que lo angustiaba mucho, pero visitar la biblioteca prohibida de El Sabio era una oferta demasiado buena para rechazarla. Ella hubiera ido sola con mucho gusto, pero Julius insistió en ir con ella. Un caballero es un caballero, supuso. Anastasia no sabía si quería ver un nombre que pudiera reconocer. Por un lado, sostener en sus pequeñas manos los recuerdos de toda una vida de un ser querido sería una experiencia única, pero por otro, no sabía si podría resistir la tentación. Tal vez Julius no insistiera tanto en acompañarla para protegerla de un peligro desconocido, sino más bien para protegerla de su propia curiosidad. Ella no sabía casi nada sobre ese hombre, sin embargo, él parecía saber casi todo sobre ella. Era bastante inquietante. Dígame, señor Julius. ¿Puedo hacerle una pregunta? Preguntó Anastasia mientras seguía mirando los libros en una estantería cercana. Pregúnteme lo que quiera, Lady Anastasia. Responderé lo mejor que pueda. Julius hizo una mueca ante el señor, sabía por qué lo dijo, pero de todos modos le dolió. Me han dicho que leyó uno de estos libros, ¿es cierto? De hecho, el peligro de leerlos todavía era desconocido para nosotros en ese momento. Cerró los ojos, temiendo lo que ella le preguntaría a continuación. ¿Cómo se sintió? ¿Leer los recuerdos de otra persona? Anastasia esperaba no preguntarle demasiado. Si debo ser honesta, no sentí que estuviera leyendo en absoluto. Esta era la pregunta que temía, su dama no se andaba con rodeos. Fue como si estuviera viviendo su vida. Vi lo que él vio, escuché lo que él escuchó y sentí lo que él sintió. Lo único que se me escapó fue su línea de pensamiento, tal vez porque todavía podía pensar por mí mismo. No podía saber exactamente lo que pensaba Balroy Temegrif, pero sabía lo que sentía y eso era lo suficientemente terrible. Sin embargo, sus emociones crudas me fueron reveladas. Y nunca olvidaré la rabia que sentimos juntos, ni la euforía. La idea de vivir toda su vida con la sombra de Temegrif sobre él aterrorizaba a Julius. No porque el hombre lo marcara, sino por miedo a que sus emociones quedaran entrelazadas para siempre. Desde que compartían alma y cuerpo, Julius podía sentir un sentimiento extraño surgir en él cada vez que desenvainaba su espada y luchaba contra un enemigo. Un extraño júbilo maníaco lo invadía cuando golpeaba con precisión, un éxtasis cruel que nunca antes había sentido. Realmente lo perturbaba la idea de estar manchado para siempre por la esencia de otra persona. Especialmente si eso permitía el nacimiento de los sentimientos más perversos en su interior. ¿Te arrepientes de haberlo leído? La pregunta era más retórica que otra cosa, el dolor era evidente en su rostro. Mucho, Julius le dedicó una leve sonrisa. Entiendo tu curiosidad, yo también quiero leer algunos de ellos, aunque soy consciente de sus peligros. Pero, por favor, créeme cuando te digo que no traen más que dolor y arrepentimiento. Ella le creyó, pero las sirenas de la tentación eran absurdamente poderosas. Era como si estuvieran hechas para engañar a la gente para que las leyera. Le dijeron que el sabio era, en el mejor de los casos, incomprensible y, en el peor, un hombre de una crueldad sin límites. Así que no era descabellado que él hiciera el libro lo más atractivo posible.
Anastasia no sabía si quería conocerlo o no. La verdad era que un encuentro con el sabio sería la mejor oportunidad de su vida. Si él estaba dispuesto a compartir una fracción de su sabiduría con ella, convertirse en el rey sería una garantía. Él era el dueño de esta biblioteca prohibida, quien sabía qué otros tipos de conocimiento poseía. Pero si realmente era tan despiadado como se describía, podría ofenderse por el hecho de que ella tuviera la audacia de preguntarle cualquier cosa. Tener al sabio como enemigo sonaba peligroso. Después de todo, él se las arreglaba para estar en igualdad de condiciones con el dragón divino y el gran héroe. Dejando las fantasías a un lado, debería disfrutar del hecho de que estaba caminando por la biblioteca de los muertos. Pero su naturaleza codiciosa le impedía sentirse satisfecha con solo mirar. Estaba realmente indefensa. Al examinar los estantes, encontró una colección de libros que le resultó aún más intrigante que el resto. Cada libro llevaba el nombre de la persona de la que guardaba el recuerdo. Un libro, un nombre, una vida. Pero esta colección no tenía ningún nombre en los bordes, solo un conjunto de 3 símbolos elaborados. Los mismos en todos y cada uno de ellos. Había casi 50, todos perfectamente alineados en 2 estantes. Anastasia tomó uno de ellos para examinarlo. No tenía intención de leerlo y, de todos modos, Julius no se lo permitiría. El libro era idéntico a todos los demás libros de la biblioteca, salvo por los símbolos alienígenas. La tapa, el cuero, el ancho, el peso, eran simplemente libros sin nombre. Mi señora, le aconsejo que no lea ni toque esos libros. Julius le quitó el libro de las manos. Fue extremadamente descortés, pero no podía arriesgarse a que lo leyera por accidente. Está bien, no iba a hacerlo. Acabo de notar que tenía símbolos en lugar de nombres en el borde, es realmente intrigante, señaló los estantes. Y hay al menos 40 de ellos. Curioso, de hecho. Julius trazó los símbolos con su dedo. Nunca tomé nota de ningún libro como este. No sabía por qué, pero no le resultaban desconocidos. Decir que Anastasia encontró algo inquietante era quedarse corto. Varias copias del mismo libro, todas ellas con un motivo extrañamente familiar. Julius estaba absolutamente seguro de haber visto ese conjunto particular de trazos y cuadrados en alguna parte, incluso recordaba haber pensado que uno de ellos parecía un armario roto. ¿Crees que también es un libro de los muertos? Anastasia se paró al lado de Julius sin atreverse a tocar el libro. La mayoría de la población es analfabeta, tal vez algunos de ellos usan símbolos en lugar de glifos para escribir sus nombres. En ese caso, el conjunto de símbolos debería ser diferente en cada libro. Tal vez sean solo 40 homónimos. Era una exageración, lo sabía. He visto varios libros con los mismos nombres antes, pero siempre estaban dispersos por toda la biblioteca. Tenerlos todos uno al lado del otro es extremadamente sospechoso. Sí, yo también lo pensé. Se mordió los labios, nunca se perdonaría si nunca descubrían el secreto detrás de esos libros. Tal vez eso es lo que pasa cuando mueres sin un nombre. Como en los niños no bautizados. ¿Sí? Si el libro no tiene un nombre para poner en el borde, entonces elegirá poner esos símbolos en su lugar. ¿Acaban de resolver el misterio? Lo dudo mucho. Julius negó con la cabeza con insatisfacción. ¿Por qué? Y el misterio continuó. Me temo que hay más de 40 niños no bautizados en el mundo. Solo Lugnica tiene una población de 50 millones, hay miles de niños abandonados por sus padres y abandonados a su suerte para que mueran solos. Anastasia no tenía objeción, solo que era extremadamente improbable que hubiera alrededor de 40 personas sin nombre en la historia de la humanidad. Había 2 misterios. ¿Por qué los símbolos extraños y por qué estaban todos agrupados? La sed de una respuesta era insoportable para Anastasia y estaba segura de que Echidna sentía lo mismo. Lo peor era que abrir el libro podría resolverlo todo, y lo único que les impedía hacerlo era su propia aprensión. Solo mirarlos me vuelve loca. Anastasia se dio una palmada en la cara para volver a sus cabales. Tal vez deberíamos preguntarles a los demás sus opiniones. Sí, no sería bueno mantener en secreto nuestro hallazgo. Tal vez podrían decir dónde vio Julius esos símbolos. Se sentiría mejor al instante si pudieran.
Entonces, voy a encontrarlos. Quédate aquí para vigilar los libros. Por favor, Lady Anastasia, no creo que dejar que su dama deambule por ese terrible lugar le resultaba horrendo. SHHHH. Sin objeciones. No podemos arriesgarnos a no encontrar el camino de regreso a ellos. Puso su mano sobre su torso para evitar que la siguiera. Se preocupa demasiado, señor Julius. No estoy hecha de azúcar. Sí, eres mucho más valioso para mí que el azúcar, mi dama. Julius sabía que no tenía oportunidad de convencerla, pero lo intentaría de todos modos. No intentes engatusarme. Quédate aquí. Te haré un Marco Polo si me pierdo. ¿Marco Polo? No tenía idea de lo que quería decir con Marco Polo. Gritaré Marco y tú responderás Polo, bastante fácil, ¿no crees? Subaru me enseñó este pequeño truco. Entonces no dejaré de responder a tu llamado, mi dama, le hizo una ligera reverencia mientras ella se iba. Julius confiaba en que su dama no miraría ningún libro en su ausencia, pero no podía evitar preocuparse de todos modos. Esta colección de libros era una mala noticia, estaba seguro de ello, incluso sus pequeñas doncellas desconfiaban mucho de ellos. Todos los libros de esta biblioteca pedían ser abiertos, pero aquellos eran diabólicos en su tentación. Desafortunadamente, él tenía la misma mentalidad que su ama. Los misterios estaban hechos para ser resueltos, y éste le rogaba que lo averiguara. Jugaba distraídamente con su cabello mientras intentaba luchar contra el impulso de echar un vistazo. Mantener la compostura en presencia de su dama era fácil, pero ahora que no había nadie que presenciara su debilidad, podía sentir que su determinación flaqueaba. El hecho de que recordara vagamente haber visto esos símbolos en alguna parte lo estaba volviendo loco. Si hubieran sido otros símbolos, habría estado bien, pero tenían que ser esos. Este pequeño armario roto lo estaba provocando. Esto es una locura, susurró para sí mismo. Julius soltó una risa agria, estaba perdiendo una batalla de voluntad contra un libro. Trató de recordarse a sí mismo cuánto lamentaba haber leído el libro de Tenerife, pero solo pensó en que no lo mató ni lo lastimó. Entonces se concentró en la decisión unánime de no leer ninguno de ellos, pero no hizo ninguna promesa, no era como si fuera a romper un juramento. Se preguntó qué sería peor, arrepentirse de no haberlo leído o sentirse culpable por haberlo leído. Cálmate, Julius. Se supone que eres mejor que eso. Se dio un golpe en la frente con el libro, esperando que eso le devolviera el sentido común a su débil cerebro. No lo hizo. Empezó a caminar de un lado a otro por esa sección de la biblioteca, con la esperanza de que el movimiento disipara la urgencia de abrir el libro. Pero no fue así. Dios mío, ¿por qué tardan tanto? Julius apretó los dientes. Ya basta. Julius dejó el libro en el estante de golpe y se sentó en el suelo, tapándose los ojos con las manos. Lejos de los ojos, lejos del corazón, tal vez solo necesitaba alejarse de él para romper su hechizo sobre él. Desafortunadamente para él, en su prisa por deshacerse del libro, no logró volver a colocarlo correctamente en el estante. Había estado sentado menos de un segundo cuando el libro cayó sobre su cabeza antes de rebotar en el suelo. Esto tiene que ser una broma cruel, quiso gritar Julius, pero mantuvo la boca cerrada. Se quedó quieto durante lo que pareció una eternidad, sin atreverse a destaparse los ojos por miedo a ceder a la tentación. Por lo que sabía, el libro estaba abierto frente a él, y si era así, entonces Dios lo ayudaría. Ningún dios escuchó su súplica, pues ya había contado hasta 1000 y nadie acudió a salvarlo de su agonía autoinfligida. Tenía que salvarse, entonces. Sin dejar de cerrar los ojos, empezó a palpar el suelo a su alrededor con la mano. Rápidamente encontró el libro que estaba frente a él. Estaba abierto. Solo necesitaba abrir los ojos para ver su contenido y sus párpados nunca se habían sentido tan inquietos. Sabía que con abrir un solo ojo sería suficiente. Lo siento. Que ninguno de mis amigos sufra por mi debilidad. Respiró profundamente antes de entregarse a la tentación. Mas Anastasia había subestimado enormemente el tamaño de esta biblioteca, estaba segura de que podría morir de sed allí y nadie encontraría su cuerpo durante días. Pensó en el pobre Julius a quien había dejado solo con la colección de libros del infierno.
Esperaba que él fuera capaz de ignorar las sirenas de la tentación porque sabía que ella no podía. Si no fuera por él, habría leído toda la colección. No había necesidad de negarlo, ella sabía quién era. Era cuidadosa y corría riesgos calculados, pero la recompensa era demasiado grande para ignorarla. El conocimiento más misterioso del sabio. Debo admitir que no puedo culparte por estar intrigada, le aseguró Echidna a su amiga, su curiosidad era normal y saludable. Sé que no puedes. Pero Julius no lo dejará pasar. Ten cuidado, Ana. Él también se sintió atraído por los libros. Supongo que no puedes ser mi caballero sin ser un poco como yo. Anastasia se rió suavemente. Esperaba que dejar solo a su caballero no fuera un error. Le tomó más de media hora encontrar a algunos de sus compañeros de desgracia. Se alegró mucho de escuchar la voz de Emilia no muy lejos y corrió hacia ella con miedo de perder su rastro. Emilia y Beatrice estaban sentadas en una mesa en el medio de la biblioteca, charlando sobre la potencia de la sangre del dragón divino. Oye, ¿puedo interrumpirte? Anastasia se paró al lado de la mesa. Si es un asunto urgente, supongo. Interrumpir a Betty cuando está hablando es de mala educación, más vale que tengas una buena razón. Beatrice estaba demasiado cansada por los recientes eventos como para fingir cortesía. Vamos, Beatrice. Emilia hizo pucheros. No seas mala. Se giró para mirar a Anastasia. Soy toda oídos. Sonrió. Se trata de los libros. Ah. Emilia dejó caer su sonrisa, odiaba esos libros. Aún así, estoy escuchando. Betty sabía que traías malas noticias. Nada bueno puede venir de estos libros. Julius y yo encontramos algunos estantes llenos del mismo libro una y otra vez, hizo girar su mano mientras hablaba. Y todos son anónimos, tienen el mismo conjunto de símbolos en ellos. Eso es curioso, nunca había visto algo así antes. Emilia se puso la mano debajo de la barbilla. ¿Y tú, Beatrice? ¿Te pica el sentido bibliotecario? Betty no tiene sentido bibliotecario, de hecho. Deja de repetir las tonterías de Subaru. ¿Pero te pica? Emilia se puso seria. Supongo que a Betty no le suena de nada. Nunca vio el mismo libro dos veces. Ni siquiera los homónimos se almacenan en los mismos estantes. Beatrice intentó refrescar su memoria, era cierto que tenía un vínculo especial con las bibliotecas debido a su deber como ex guardiana de la biblioteca prohibida, pero no tenía ningún sentido bibliotecario y no tenía tiempo para visitar cada rincón de esta biblioteca. Pero aún así, esta misteriosa colección era un mal presagio, apostaría su vida a ello. Creo que deberías verlos por ti mismo. Tal vez reconozcas los símbolos, Julius parecía encontrarlos familiares. No creo que sea más versada que Julius sobre runas y símbolos antiguos. Parece muy bien informado. Incluso Betty está impresionada por su comprensión de los mitos y leyendas. Pero Betty está segura de que ella es mejor que él. Si crees eso, entonces deberíamos irnos. Anastasia golpeó sus manos sobre la mesa para que se apresuraran. No molestes a Betty, supongo. Betty se burló de Anastasia. Eres tan linda, Beatrice. Emilia tomó a la pequeña niña en sus brazos. Aún atrapada en el abrazo de Emilia, Beatrice vio un pequeño espíritu verde que se acercaba corriendo hacia ellos. La reconoció como uno de los espíritus contratados por Julius. Por lo general, intentaban imitar la naturaleza sensata habitual de su amo, pero este espíritu parecía estar en gran apuro. Oh, ¿no es Aro? Emilia se esforzó mucho por aprender los nombres de los espíritus de Julius, ellos también merecían reconocimiento. ¿Qué estás haciendo tan lejos de Julius? Aro comenzó a dar vueltas alrededor de Emilia sin descanso, desesperado por llamar su atención. Sus hermanas y ella estaban dispersas por toda la biblioteca, tratando de encontrar a alguien que ayudara a su amo. Ella estaba en pánico, Julius estaba enfermo y ninguno de ellos sabía por qué. De hecho, está diciendo que Julius está en problemas. Beatrice podía oír la voz aterrorizada de Aro pidiendo ayuda. Tenemos que ayudarlo, entonces. Emilia se puso de pie. Aro, ¿puedes mostrarnos dónde está? Sin decir palabra, Aro abrió el camino de regreso hacia su amo.
Emilia se llevó a Beatrice con ella, llevándola en brazos para que pudiera seguir su ritmo. Anastasia corrió tras ellas, pero rápidamente la distanciaron. Su frágil cuerpo era superado en todos los aspectos por la atlética Emilia. Aún así, corrió tan rápido como pudo, no podía renunciar a ayudar a Julius. No debería haberlo dejado solo con esa terrible colección de libros. Aro sabía el camino más corto para reunirse con su amo y solo le tomó unos minutos encontrarlo. Emilia no se quedó atrás y pudo verlo tendido en el suelo a lo lejos. Su corazón comenzó a latir cada vez más rápido, pensó que esta locura había terminado, porque la miseria los seguía persiguiendo. Betty no puede ver su cara, pero está temblando. Se veía con tanto dolor que ella podía escuchar su respiración agitada desde donde estaba. En cuanto llegaron hasta él, Emilia puso a Beatrice en el suelo y comenzó a canalizar su magia curativa. Se concentró en el maná del ambiente y rogó a los microespíritus que la rodeaban que le prestaran su poder. Le tocó la frente, colocando su cabello detrás de su oreja para poder ver bien su rostro. Cuando lo encontró tirado en el suelo, pensó que estaba inconsciente pero tenía los ojos abiertos. Betty está haciendo todo lo posible, pero no sabe qué le pasa, pasó su pequeña mano por encima de su cuerpo tembloroso. Está en perfecto estado de salud. ¿Cómo puedes decir eso? Míralo. Gritó Anastasia desesperada, reprendió a Beatrice pero ella misma no tenía la fuerza para mirarlo. Betty sabe que, Beatrice hizo una pausa. Cierra los ojos. Vio uno de los libros abiertos al lado de Julius. Cerrando los ojos ella misma, usó sus manos para encontrar el libro y cerrarlo sin mirarlo. Emilia no cerró los ojos, estaba demasiado concentrada en Julius como para escuchar la conversación de Beatrice y Anastasia. No podía apartar la mirada de su rostro grisáceo ni del temblor de sus manos enguantadas. Empezó a llorar al ver cómo los ojos de Julius se movían de un lado a otro. Se movían como si estuviera mirando un paisaje que pasaba rápidamente ante sus ojos. Iban de izquierda a derecha, una y otra vez, solo para cambiar a arriba y abajo después de unos segundos. Ella trató de captar su atención, pero él simplemente no mantenía el contacto visual, incluso su cuerpo estaba flácido cuando ella trató de sacudirlo. Estaba totalmente inmóvil, a salvo de su temblor incontrolable mezclado con algunos ataques de espasmos erráticos. Su respiración era tan ineficaz que su pecho apenas se levantaba entre cada respiración. Sin saber qué hacer, Emilia puso la cabeza de Julius en su regazo, esperando que su presencia lo calmara. Betty no entiende. Julius es mejor que eso, porque leyó uno de esos libros. Beatrice estaba más que enojada, este lugar iba a ser su muerte. Incluso los más sensatos de ellos todavía caían víctimas de su maldad. No debería haberlo dejado solo. Anastasia estaba carcomida por la culpa. Era su culpa, debería haberlo dejado seguirla. Esos libros no valían la pena. ¿Qué libro? Emilia estaba empezando a recomponerse. Esta herramienta satánica, supongo. Beatrice lo señaló pero no se atrevió a tocarlo. Es uno de la extraña colección. Anastasia tampoco lo tocó. Déjame verlo. Si Julius podía leerlo, debía significar que sabía a quién pertenecía. No lo hagas, de hecho. Beatrice intentó patear el libro, pero Emilia ya lo había tomado. Emilia miró con atención el borde, dejando que los símbolos se grabaran en su retina. Había visto esos trazos antes, no, los había dibujado ella. Recordaba haberlos trazado en su antebrazo con el dedo una y otra vez. Fue hace unos meses, incluso antes del asedio de Priestella. Estaba escribiendo una carta a un señor menor cuando Subaru irrumpió en su sala de estudio. Ya no podía decir lo que quería decirle, pero terminó quedándose para charlar con ella. Comenzó a monologar sobre su belleza nuevamente, y ella se rió de sus entrañables tonterías. Emilia, realmente eres Emmet. Subaru le decía eso a menudo, pero esta vez mojó un dedo en el tintero y lo escribió en su antebrazo. De esa manera todos sabrán que pertenezco a mi hermoso ángel. La hizo reír, como siempre, pero esta vez ella quiso seguirle el juego, así que mojó su dedo en tinta y comenzó a escribir los glifos de su nombre en su propio brazo. Quiero que la gente sepa que yo también te pertenezco, sonrió, la idea era encantadora. BZZZZZ.
Corten. Cruzó el antebrazo para acentuar sus palabras. ¿Por qué? Realmente quiero escribir tu nombre también. Pensó que lo haría feliz. Lo sé y es el mayor honor de mi vida. Tomó más tinta. Pero si quieres demostrar tu amor por Natsuki Subaru, tienes que escribir su nombre de la manera en que él mismo lo escribe. Supongo. La perdió. Este es el nombre que sus padres le dieron al nacer. Contempla el verdadero nombre de Natsuki Subaru. La tomó del brazo con delicadeza y comenzó a trazar lo que parecía una serie de trazos sin sentido, pero para él tenía todo el sentido del mundo y lo dibujó con cuidado y minuciosamente. Después de esperar a que se secara la tinta, Emilia dejó que su dedo recorriera los trazos. ¿Te gusta? Los dos primeros son mi apellido y el último es mi nombre. Y si los lees juntos, forman mi nombre. Aún arrodillada en la biblioteca, Emilia miró su antebrazo desnudo. Ahora recordaba el significado de los símbolos. Significaban, Natsuki Subaru. Capítulo 2. El ajedrecista resumen. Y ahí fue cuando Subaru supo que la había cagado. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Emilia estaba saliendo de la biblioteca tan rápido como podía sentir su pecho luchando contra su respiración entrecortada. Tenía que encontrar a Subaru y tenía que encontrarlo rápido. Su mente no podía alejarse de él, de su libro de los muertos, no, de sus casi 50 libros de muertos. El solo pensamiento de que él tuviera un solo libro a su nombre era pura agonía. No podía entenderlo, no tenía ningún sentido. La pura confusión fue suficiente para hacerla llorar incontrolablemente. Entre sus gritos y lo rápido que corría, el hecho de que lograra respirar era un milagro. Beatrice quería evitar que escapara, pero no había nada que pudiera hacer sin lastimarla. Pero no fue por bondad de su corazón, fue para pedirle a Emilia que se explicara. Esa chica tuvo el descaro de decir el nombre de Subaru después de mirar el libro y desaparecer justo después. Simplemente se fue con sus secretos sobre el Subaru de Betty. Emilia la dejó sin idea de la situación con un Julius vegetativo sobre sus pequeños hombros. No te enojes demasiado, gran espíritu. Anastasia se arrodilló junto a Beatrice. La pobre chica está loca. ¿Qué quieres decir con eso? Beatrice intentó sonar tranquila pero falló. Por supuesto que ese no es el libro de Subaru, estaba vivo hace una hora y, gracias a Dios, no hay 40 de él. Puso los ojos en blanco. Pero ella se preocupa por él, eso es amor joven para ti. El libro podría tener otros símbolos y ella todavía habría pensado en su caballero. ¿Puedes culparla? Es solo eso. Ella solo está preocupada por el Subaru de Betty. Quería creerle tanto a Anastasia. Por supuesto. Hubiera sido Subaru en su lugar, él habría salido corriendo gritando el nombre de Emilia. Beatrice hizo pucheros. O el tuyo. Le guiñó un ojo al pequeño espíritu. Anastasia estaba tan perdida como Beatrice, pero dejar que la chica se preocupara no traería más que problemas. Mientras corría, Emilia intentó pensar y encontrar una explicación racional para esos libros malditos. Los contó, había aproximadamente 45 de ellos, 45 libros con el nombre de Subaru. No solo llevaban su nombre, sino que usaban el sistema de escritura especial de Subaru. Además, su nombre era desconocido, nunca conoció a otro Subaru en su vida y tampoco nadie en la mansión. El cosmopolita Roswell nunca lo hizo, el comerciante viajero Otto nunca lo hizo, la culta Beatrice nunca lo hizo, Puck de 400 años nunca lo hizo. Estaba segura de que solo había un único Natsuki Subaru en todo el continente. Pero no podía ser, tenía que haber una explicación sencilla. Estaba demasiado asustada para pensar con claridad. Nunca fue la más inteligente del grupo y siempre fue una auténtica tonta. Su falta de comprensión era esperable, solo tenía la culpa de preocuparse demasiado. Subaru y la muerte eran dos entidades separadas y la idea de que se conocieran era ridícula. Él no era inmortal, por supuesto, pero estaba destinado a morir de viejo a los 80 o incluso más tarde. Por lo que ella sabía, podría tener sangre semi-humana que le haría vivir incluso más. Le dijo que, después de todo, estaban destinados a envejecer juntos. Piensa, idiota. Piensa. Solo necesitaba pensar. Tenía una explicación.
La solución la golpeó tan de repente que tropezó y cayó al suelo frío y duro. La caída la lastimó y le raspó los brazos y las rodillas, pero no le importó. Tenía su solución. Bueno, claro, se golpeó la frente con la palma de la mano. ¿Ves? Solo necesitabas pensar. Emilia dejó escapar un profundo suspiro, necesitaba recuperar el aliento. Las únicas personas que podían compartir el nombre único de Subaru eran su familia. Ahora le parecía obvio, él le dijo que era el nombre que le dieron sus padres y que claramente no lo inventaron. Era una tradición en algunas familias darle a su hijo primogénito el nombre de su padre y del padre de su padre. Lord Roswell era el 12º de su nombre después de todo. Subaru obviamente nació de una larga línea de Natsuki Subaru antes que él. Eso haría una línea muy larga, de más de 1000 años. Pero si 2 líneas en su familia tenían esta tradición, entonces solo se necesitarían 20 generaciones para llegar a él. Nadie sabía de dónde venía, tal vez la mitad de su aldea en el medio de la nada se llamaba Natsuki Subaru. Se sabía que las pequeñas aldeas mantenían la sangre en el mismo lugar después de todo. Eso lo explicaría todo. Emilia se sintió mejor al instante, solo necesitaba confirmarlo. Se levantó y comenzó a tararear mientras bajaba lentamente las escaleras. Después de ese gran susto, se merecía pedirle a Subaru un gran abrazo. Tal vez incluso podría ofrecerle una almohada para el regazo, las disfrutaba tanto como él hoy en día. Incluso sin el pánico del libro de los muertos, se merecía una después de lidiar con las pruebas de la torre. Le tomó 15 minutos llegar a donde Subaru le dijo que estaría y él no mintió, porque lo encontró hablando con Ram y Meili allí. Ella quería que descansara en la sala verde, pero él insistió en informar las cosas con Meili primero. Por muy grande que fuera el corazón de Subaru, todavía tenía que tener una conversación seria con la joven sobre su comportamiento. Ella casi lo empujó por las escaleras después de todo. ¿Cómo lo supo y dónde encontró la fuerza para perdonarla? Ella no lo sabía, pero su caballero estaba lleno de sorpresas. Si solo compartiera más de sus sorpresas con ella, se sentiría mucho más liviana. Guardaba demasiados secretos para su propio bien, debería ser agotador y malo para su salud. Emilia realmente quería ser alguien digno de su confianza y sabía que todavía tenía mucho trabajo por hacer para ganársela. Mira, la hermana mayor Emilia se une a nosotros. Meili se levantó de su silla para saludarla. Parece que el tiempo de regaños ha terminado, soy yo quien decide cuándo se acaba el tiempo de regaños, jovencita. Subaru dio la mejor impresión de su madre. Ah. Barusu tiene la autoridad de un fideo mojado, ¿quién lo hubiera dicho? Ram le sonrió, necesitaba que le recordaran su lugar. Cállate. Dijo en voz baja. Al menos sabía que Ram se sentía bien, qué premio de consolación. Mi Emilia vino a verme, ¿verdad? Está aquí para elogiarme y tal vez incluso darme una preciosa almohada para el regazo. ¿Cómo lo supiste? Iba a sugerir solo eso. Al verlo a salvo y el sonido era todo lo que necesitaba. Un pajarito me lo dijo. La perspectiva de una almohada para el regazo lo mareaba. Barusu es un pervertido, piensa en tus muslos todo el día. Asqueroso, se burló. ¿Qué es repugnante? La mente pervertida de Subaru o los muslos de Emilia. Intervino Meili. Era la oportunidad perfecta para hacerles olvidar lo de las escaleras. ¿Qué? Subaru fingió sorpresa. Los muslos de Emilia son divinos. Son un don de Dios. Emilia se rió, no por las payasadas habituales de Subaru, sino por sí misma por su ataque de nervios anterior. Estaba vivo y bien, igual a sí mismo y el mismo Subaru de siempre. Cuando el mundo seguía cambiando a su alrededor, era agradable tener algo que permaneciera igual. Por cierto, Subaru. Emilia tomó su mano para acercarlo a ella. Ese sí. Lo que sea que estuviera planeando hacer, Subaru se estaba emocionando. De hecho, ¿eres Natsuki Subaru Jr.? Sonrió, ya sabía las respuestas, pero no haría daño preguntar. Se trataba solo de dormir un poco mejor esta noche. ¿Eh? ¿Junior? Él no esperaba eso. ¿Qué quieres decir con Junior? Tonto Subaru. Significa que tu padre es Natsuki Subaru Sr. Estaba bromeando, pero su frágil corazón no lo soportaba. Sé serio, por favor. Mi padre.
Pasaron de hablar de sus muslos a hablar de su padre, porque tenía que matar el ambiente. Esto era cruel. Mi padre se llama Kenichi. Natsuki Kenichi para ser exactos. Ja ja ja. Por favor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba mintiendo? Dije que fueras serio. Por favor. Todo rastro de alegría abandonó su rostro. Emilia, sabes que te amo, pero no tiene sentido. Trató de reírse de su incomodidad. Mi padre se llama Natsuki Kenichi, mi madre se llama Natsuki Naoko y yo me llamo Natsuki Subaru. El único e inigualable. No hay travesuras de junior o senior. El único e inigualable. Ella lo repitió cuando se dio cuenta. Sí, el único e inigualable. Acentuó el único. Soy Natsuki Subaru, primero de mi nombre y su servidor. Le guiñó un ojo juguetonamente. Emilia soltó la risa más amarga de su vida. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, esta vez parecía como si el propio Subaru estuviera vertiendo ácido bajo sus párpados. Todo su cuerpo se tensó, sus dedos arañaron su ropa y su mandíbula se tensó. Reunió todas las fuerzas de su cuerpo para respirar profundamente y hacer la verdadera pregunta, la que debería haber hecho desde el principio. Emilia, ¿estás bien? ¿Por qué te molesta tanto el nombre de mi padre? Subaru intentó tocarle la cara para secarle las lágrimas, pero ella le apartó la mano de un golpe. Emilia. Si eres la única, Natsuki Subaru, lo miró con una furia que nunca antes había sentido. Entonces ¿por qué encontramos 45 libros de los muertos con tu nombre? El rostro de Subaru se quedó en blanco ante la acusación. Oh, mierda, Meili estaba estupefacta. Esto era una locura. Barusu, responde a su pregunta. Ahora. Ram apenas estaba escuchando la pelea de su amante cuando Emilia soltó esta bomba. Ella esperaba que Barusu negara su acusación, pero él no dijo nada, esto era como admitirlo. Barusu, responde. Mantuvo la boca cerrada, ni siquiera estaba reconociendo a Ram o Meili, estaba mirando a Emilia. Ella no sabía si estaba demasiado sorprendido para reaccionar o si estaba pensando en una forma de explicarse, pero su culpa era obvia. Ram nunca lo había visto tan inexpresivo, incluso en su momento más serio, todavía había fuego en sus ojos. Emilia parecía que acababa de acusarlo de matar a su propia madre, su rostro era una mezcla de ira y desesperación. Estoy escuchando, Subaru, dijo la verdad. Te lo ruego, dame una explicación. Solo quiero una explicación. Emilia. Subaru miró hacia otro lado, actuando extrañamente desinteresado. ¿Dónde los encontraste? ¿Por qué importa? Solo respóndeme, por favor, respóndeme. Ella estaba agarrando pajitas y estaba lista para aceptar cualquier explicación que viniera de él. Él solo necesitaba darle una. Barusu, deja de ganar tiempo. Ella podría dejarte salir fácilmente, pero yo no lo haré. Subaru le lanzó una mirada a Ram, no necesitaba su inútil intervención pero entendía de dónde venía. Estaban a 2 o 3 libros de leer para invocar a la bruja de la envidia de nuevo y eso le provocó escalofríos en la espalda. Y eso sin tener en cuenta el desastre que era que Emilia supiera sobre su poder o todo lo que había pasado. Había sido testigo de cómo esos libros destruían a Lois no hace mucho tiempo, los recuerdos todavía estaban frescos en su mente. Quería pegarse un tiro en la cabeza, eso le ahorraría un mundo de problemas y un dolor de cabeza enorme. Pero no solo había abandonado el suicidio estratégico hace mucho tiempo, sino que no podía arriesgarse a tener que desafiar a la torre de nuevo. Sabía que su victoria era al menos un 90% pura suerte y no podía garantizar una victoria inmortal de nuevo. La forma más segura era seguir adelante y encontrar una forma de evitar revelar regreso por muerte. Sabía que dejar que la gente se saliera con la suya con una verdad a medias era tolerado por la bruja de la envidia. Roswaal era consciente del aspecto de viaje en el tiempo de su poder después de todo. No hay razón para seguir perdiendo el tiempo, suspiró, esperando poder recuperar el control de la situación. Vamos a ver esos libros por nosotros mismos. Subaru intentó controlar su respiración, esta situación era tan densa como temía. Debería haber escondido los libros, pero temía que eso infringiera las reglas de la biblioteca. En retrospectiva, al menos debería haberlos esparcido por la biblioteca, habrían pasado desapercibidos en el mar de tapas negras.
Ya era demasiado tarde para arrepentimientos, solo podía trabajar con eso. Entonces ni siquiera lo estás negando, Barusu. Ram quería escupirle. Veamos cómo la cagó tu caballero esta vez, señorita Emilia. Ram siguió a Subaru, que caminaba delante sin decir una palabra. Su silencio era extraño, Ram no podía creer que él le hiciera perder de vista sus tonterías. Este hombre era imperdonable. Miró hacia atrás y vio que Emilia no se movía, mientras que Meili corría hacia Subaru para seguirlo. Vamos. Quedarte quieta no te llevará a ninguna parte. Ram tomó la mano de Emilia para guiarla. Y será mejor que empieces a rezar por la vida de tu caballero, tiene mucho que explicar. Subir las escaleras fue largo y agotador, Ram nunca se acostumbraría. Sobre todo porque tenía que arrastrar a Emilia, que apenas reaccionaba. Quería sacudirla para que volviera a la razón, pero no podía. La pobre chica parecía destrozada por la insinuación de que Subaru tuviera uno o muchos libros de los muertos. Como indicaba el nombre, los libros de los muertos eran para los muertos. Y Subaru estaba inquietantemente vivo, caminando justo delante de ellos. Espero que la respuesta a esta tontería sea que moriste hace mucho tiempo y que solo eres una alucinación, Barusu. Escupió su veneno sobre él, era mejor que quedarse callada y dejar que su cerebro pensara en esta situación. Y Subaru era un niño grande, sabía cómo manejar su tipo de amor. Eres una hermana cruel, Ram. Pensé que me querías. Subaru se dio la vuelta para responder a su broma antes de mirarlo de frente de nuevo. ¿Olvidaste que no eras digna de ser amada? Estaba decepcionada por las respuestas de Subaru, sus palabras sonaban malvadas pero no ponía energía en ellas. Pero tu hermana sí amaba. Chasqueó el dedo hacia ella sin mirarla. Eso fue un golpe bajo. Meili no sabía dónde ponerse, esta situación era una locura. Subaru, el Subaru, teniendo no uno, ni dos, ni tres, sino 45 libros de los muertos. Ella ya sabía que era sospechoso, pero estaba superando sus expectativas. Siempre la cansaba como todos actuaban, como si todo estuviera bien y él no fuera más sospechoso que su propia sombra. El hombre salió de la nada, tuvo la suerte del diablo, tenía conexiones con el culto de la bruja e incluso con la bruja misma, tenía motivaciones oscuras, tenía una inmunidad extraña a las autoridades de algunos arzobispos, parecía demasiado familiarizado con los eventos futuros, podía compartir su cama con su intento de asesinato y estaba profundamente vinculado a esta torre del horror. Ergo, Natsuki Subaru era sospechoso. Incluso escuchó que su amor por Emilia casi no tenía base. Parecía como si él estuviera jugando al ajedrez y todos ellos a las damas. Las reglas del juego de la vida no eran más que una mera sugerencia para él. Ella lo odiaba por eso, pero no podía evitar respetarlo también por eso. Eres un verdadero hermano para mí, así que no te interrogaré como a un criminal. ¿Puedes decirme qué pasa? Por favor. Por favor, por favor. Meili casi cantó sus palabras. Por favor, Meili. No lo hagas más difícil de lo que es. Dijo Emilia. Ram miró a Emilia, al menos ahora estaba hablando. Estaba empezando a preocuparse por la salud mental de la chica. Era demasiado ingenua para su propio bien, confiaba demasiado en Barusu. Incluso si creía que sus intenciones eran buenas, ya debería saber que sus caminos están envueltos en secretos. La propia Ram desconfiaba de él, pero lo superó. Porque había dos cosas que sabía sobre él. Él se preocupaba por Ren y Ren se preocupaba por él. Eso era todo lo que importaba. Su relación de amor-odio no tenía sentido al final, siempre y cuando pudieran trabajar juntos por el bienestar de Ren. Incluso si le gustaba como a uno le puede gustar una espina en el costado, no podía dejar que sus sentimientos la cegaran ante lo sospechoso que era. El camino a la biblioteca fue una marcha silenciosa, hizo que Meili se sintiera extremadamente incómoda. Le recordó su viaje nocturno secreto para leer el libro de Elsa, la noche en la que conoció a un Subaru bastante siniestro. Y el que estaba frente a ella también era bastante siniestro. Emilia fue quien encontró los libros, pero él era el que lideraba el camino. Ni siquiera estaba tratando de fingir ignorancia sobre tener 45 libros de los muertos. Esto iba a ser extraño. Al menos trajiste ayuda, supongo. Gritó Beatrice cuando vio a Emilia regresar con Subaru, Ram y Meili.
Nos preocupaste, corriendo tan rápido. Anastasia estaba realmente preocupada, Emilia se veía espantosa antes de salir corriendo. Ram esperaba encontrar una pila de libros con el nombre de Barusu, no a Beatrice y Anastasia paradas frente a un Julius medio dormido. ¿Qué estaba haciendo él sentado contra una pared de todos modos? Había suficientes sillas para los tres. Caminó hacia él para mirarlo bien a la cara, pero se tambaleó hacia atrás en estado de shock. Parecía enfermo y apenas consciente. Su mirada desenfocada rompió el corazón de Ram, quería actuar con dureza, pero ni siquiera ella podía soportar mirarlo por mucho tiempo. ¿Qué le pasó a tu caballero?, le preguntó Ram a Anastasia. ¿Emilia no te lo dijo? Anastasia se sorprendió. Desapareció durante más de media hora y no se tomó el tiempo de informar a los demás. Ni siquiera lo mencionó. Ram miró a Emilia, realmente estaba loca. Uf. ¿Por qué todo era tan complicado? Subaru se acercó lentamente a Julius, asegurándose de no asustarlo. Vio el libro en el suelo no muy lejos de él, era uno de los suyos, por desgracia. No sabía cuál, pero sospechaba que Julius había elegido uno malo. Era un caballero y un guerrero experimentado, una muerte rápida no lo habría afectado hasta el punto de la catatonía. Subaru se arrodilló frente a Julius, toda su animosidad hacia su amigo, real y fingida, se disipó mientras lo veía retorcerse en agonía confusa. No sabía si tocar a Julius era una buena idea, pero no podía quedarse mirándolo sufrir. En cuanto la mano de Subaru tocó el rostro de su amigo, Julius lo miró a los ojos antes de agarrarlo y abrazarlo torpemente. Orf. El agarre de Julius sobre Subaru era tan fuerte que le obligó a dejar salir el aire de los pulmones. Está bien, estoy aquí, estoy aquí. Subaru intentó conseguir algo de espacio para respirar. Oye. ¿Por qué tú? Anastasia no podía creer que se estuviera poniendo celosa. Pero, por supuesto, él preferiría tener la compañía de alguien que realmente lo recordara. Ella estaba actuando de forma infantil. Subaru se sentiría honrado si Julius no lo estuviera matando ahora mismo, ese sería su uso más tonto de regreso por muerte hasta ahora. Usando ambas manos para aflojar el agarre de Julius, Subaru logró crear suficiente espacio para al menos darse la vuelta y enfrentar a Emilia y los demás. Si tenía que encontrar una manera de proteger el secreto de regreso por muerte, sería preferible poder mirar a su alrededor. Su nueva posición era más cómoda, pero sentir el aliento de Julius en la nuca era inquietante. Tendría que lidiar con eso. Espera, supongo. Beatrice dejó de mirar a Subaru y Julius. Si no fuera por Julius, ¿qué están haciendo aquí? Tiene razón. Anastasia no pensó en eso, pero ¿por qué estaban aquí si Emilia no les contó sobre el incidente del libro? Es simple, intervino Meili. Estamos aquí por los 45 libros de los muertos de Subaru. Meili aplaudió. Basta con la payasada del abrazo, era hora de sumergirse profundamente en el misterio. Disculpa. Anastasia quería reír. Subaru está aquí, frente a nosotros, lo señaló con ambas manos. No lo negó. Emilia no pudo mirarlo. ¿Qué? Anastasia parpadeó sorprendida. Di algo, supongo. Él no dijo nada. Subaru. Beatrice corrió al lado de su contratista. Dije, di algo, supongo. Ella intentó sacudirlo, pero el agarre de Julius era demasiado fuerte. Lo siento. Subaru se mordió los labios, preparándose para lo que estaba por venir. Beatrice gritó. Gritó tan fuerte como sus pequeños pulmones pudieron. Todo su cuerpo se negó rotundamente a lo que Subaru y Meili le decían. Los libros de los muertos estaban destinados a los muertos y solo a los muertos. ¿Entiendes lo que estás diciendo, de hecho? Recogió el libro del suelo antes de ponerlo a una pulgada de la cara de Subaru. Apenas podía mirarlo antes, pero tenía que mostrarle lo tonto que era. Si fuera tu libro de los muertos, estaría escrito Natsuki Subaru en él. Pero no lo está, así que cállate, supongo. Sí lo entiende. Subaru miró hacia otro lado. Estás loco. Echó un buen vistazo al borde. La comprensión la golpeó como una tonelada de ladrillos. Antes estaba demasiado conmocionada como para prestar atención a los símbolos, pero ahora que alguien le había dado la respuesta, era evidente.
Era el nombre que Subaru le había enseñado a escribir. Su nombre. Ah. Tiró el libro al suelo como si le quemara las manos. No, 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 no. ¿Lo estás confirmando? ¿Es el nombre de Subaru? Anastasia abrió los ojos lo más que pudo. ¿Cómo podía alguien vivo tener un libro de los muertos? No, ¿cómo podía tener 45? No, 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 no. Beatriz se agarró el pelo con las manos. Betty no entiende. Betty no entiende. Mierda, así que es verdad, se burló Ram. Quería ver el libro por sí misma, pero su mera presencia la disgustaba. Emilia caminó hacia Subaru, mirando al suelo. Se arrodilló frente a él, para que pudieran estar al mismo nivel. Julius lo sostenía como un salvavidas, pero no importaba, ella no se atrevía a tocarlo de todos modos. Subaru, te lo ruego, levantó la cabeza y se obligó a mantener el contacto visual. Dime la verdad. Y así empezó el juego. Subaru sabía que decir la verdad sería una sentencia de muerte para todos los que estaban en esa sala y comprometería su desesperada conquista de la torre. Una buena mentira era la única opción. Sabía que no era el mejor mentiroso del mundo y que tener que mentir sinceramente lo hacía sentir sucio. Pero no se trataba de él, se trataba de todo lo que le importaba. Podía dejar que sus deficiencias mataran a todos, no podía arrojar a todos de nuevo al infierno que eran los desafíos de la torre. Shaula, la bestia, los glotones, Raid, la carga compartida de Corleonis, la última prueba, tenía que salvarlos de todo eso. Tenía que jugar y ganar. Respiró profundamente y comenzó a hacer una lista mental de las reglas de este juego mortal. 1. Julius leyó uno de sus libros. No podía ver qué libro tomó, todos los libros en el estante superior estaban inclinados hacia abajo. Pero sabía que los volvió a poner en orden cronológico, así que podía decir qué libro representaba qué bucle. 2. Admitió que esos libros le pertenecían. Negarlo sería inútil, solo necesitan leer uno de ellos o preguntarle a Julius cuándo volvería sus sentidos para saber la verdad. Además, admitirlo lo haría parecer más honesto. 3. No podía evitar que leyeran los otros libros si realmente lo deseaban. Emilia podría atraparlo en un segundo, y ni siquiera necesitaba hacerlo ya que Julius lo estaba atrapando en sus brazos. 4. Que supieran sobre regreso por muerte era un juego claro. Sin embargo, que supieran sobre sus viajes en el tiempo o su relativa inmortalidad era un juego. 5. Leer un solo libro podría ser suficiente para entender algunas de sus habilidades, pero sería demasiado poco para ver el panorama general. 6. No todos los libros fueron creados iguales. Algunos mostraban muertes más gráficas que otros. Algunos de sus bucles eran más informativos que otros. Si pudiera controlar qué libro sería leído por quién, podría controlar el flujo de información. 7. El libro mostraba todo, desde lo que veía hasta el dolor que sentía. Solo se salvaban sus pensamientos precisos. Lo cual era bueno, de lo contrario sería un juego automático. 8. Un libro mostraba lo que sucedió entre dos muertes. Entonces leer el último libro no revelaría toda su vida. 9. Podía usar todas las herramientas a su disposición para salir de este lío. Era una cuestión de vida o muerte y su margen de maniobra era minúsculo. Tenía que actuar rápido, cada segundo que perdiera en perder el tiempo levantaría sus sospechas. Odiaba tener que jugar contra sus amigos, especialmente contra Beatrice y Emilia. Pero era un juego que solo él podía jugar, y lucharía con uñas y dientes. Comenzó el verdadero juicio.